Un gran saludo a todos nuestros televidentes de Travesía que nos sintonizan en Colombia y en el mundo a través de la señal internacional de Caracol Televisión. En nuestro recorrido por el sudeste asiático no podíamos dejar por fuera del itinerario a Camboya, un país magnífico, pequeño pero con una historia bien interesante que la podríamos casi que resumir en 3 palabras: bueno, malo y terrible. La parte buena, digamos que se traslada a los primeros años de la historia de este país, de este gran reino, cuando era un reinado muy glorioso y tenía su expansión a muchas tierras. La parte mala se podría resumir en el momento en el que sus vecinos ya toman fuerza y deciden empezar a quitarle terreno a Camboya. Y la parte fea o terrible se podría resumir en la guerra civil que dura 30 años y que inicia en los 70, cuando los Jemeres Rojos deciden masacrar a una cantidad incalculable de budistas con su idea de hacer una reorganización social. Esto es a grandes rasgos la historia de este país, de Camboya. Nosotros nos hemos desplazado hasta Siem Reap, luego vamos a ir a Phnom Penh para contar un poco más de este recorrido magnífico por el que hemos hecho en el sudeste asiático, que ha sido de historia, de arquitectura, de templos, de religión, de cosas supremamente interesantes, y por esa razón lo recalcamos que no podíamos dejar por fuera a Camboya. De esta manera iniciamos nuestro programa de travesía desde hoy, desde Angkor Wat, un templo espectacular hecho en piedra, en donde se utilizaron millones de toneladas de piedra, más de 50.000 hombres trabajando en esta hermosísima construcción que se convirtió después en uno de los lugares más representativos para toda la historia de Camboya. Así iniciamos nuestro programa de hoy en Travesía. Esta es la gasolina que están echando a nuestro tuk-tuk. Es nuestro primer día en Camboya, en el reino de Camboya, y escogimos Siem Reap para hacer un recorrido arqueológico muy interesante que nos va a contar gran parte de la historia de este reino. En este momento nos encontramos en una de las puertas de entrada a la gran Angkor Thom. Angkor Thom fue la ciudad capital del reino de Camboya durante cientos de años. Al ingresar vamos a poder ver una decoración conocida como el dios serpiente. Este dios serpiente tenía el lado positivo, el lado negativo. Este lado representa el bien, este otro lado representa el mal. Su nombre es Naga. También hay otras 4 entradas, una en el norte,
otra en el oeste y dos más en el este. Una era para los hombres santos y otra también era utilizada por el ejército. Este complejo es simplemente espectacular. Como les digo, es simplemente la entrada a la ciudad y más adelante vamos a encontrar uno de los templos más visitados y representativos de toda esta cultura. Aquí vemos el estilo de las mujeres saludando y despidiendo a las personas que entran a la ciudad con las manos en medio del pecho como símbolo de respeto. Bienvenidos a Camboya. Estamos en Angkor Thom, la capital antigua de Angkor de Camboya. Este es el templo de Bayon dentro de Angkor Thom. El templo es un templo de arquitectura budista. Bayon Temple inside Angkor Thom. El templo está originalmente diseñado con 49 torres de templo, 216 budas y se han caído varias. Esto fue cuando fue abandonada la ciudad y muchos árboles se crecieron encima, tumbaron las torres. Las autoridades hoy en día han tratado de reconstruir lo más que han podido por medio de donaciones de proyectos que empezaron más o menos 7, 8 años, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Este fue otro tipo de roca que se utilizó para la construcción del templo. Es roca de origen volcánico porque era mucho más barata y más sencilla de conseguir. Al entrar al templo de Bayon tenemos que estar muy atentos de todas las cosas que nos vamos a ir encontrando alrededor. No solamente son los rostros los que nos deben llamar la atención. Todos estos grabados son muy importantes ya que cuentan parte de la historia de lo que estaba sucediendo en este momento en Camboya o lo que en ese momento fue Angkor Thom. Por ejemplo, en la parte de arriba relata el momento de la guerra entre Vietnam y Angkor. Y en la parte de abajo podemos observar el estilo de vida que tenían los habitantes de esta ciudad para ese momento. Vemos un hospital en donde una mujer está dando a luz, vemos hombres pescando, cazando también y teniendo como actividades del día a día. Eso es lo que nos representan este tipo de grabados en la piedra. Y esto queda justo antes de la entrada al templo principal. Este es el edificio principal, un edificio muy importante para el rey. Es el más alto de todos. En este el rey venía a hacer sus oraciones y plegarias para Buda. Nuestra visita al templo de Bayon ha sido maravillosa. En realidad que nos encontramos sorprendidos por tantas cosas de arquitectura budista que se encuentran en este lugar, muy diferente a lo que logramos ver en Tailandia, debido a que esto tiene otra influencia y es la influencia del reino de Khmer. Este lugar, quiero contarles que fue construido en su totalidad en piedra, no se utilizó otro elemento, ni hierro, ni cemento, ni ningún tipo de pegamento. Todo esto está fundido en piedra. Y lo interesante de este templo y por la razón por la cual muchos de los visitantes llegan hasta Siem Reap es para poder divisar los rostros que se encuentran en las 49 torres de las 54 que lograron sobrevivir. Estos rostros, aunque son diferentes, todos tienen un rasgo en común y es que todos tienen una sonrisa levemente dibujada. Hay dos teorías según los historiadores. La primera de ellas es que son los rostros de Buda y cada uno está mirando a un punto cardinal.
También cuentan los historiadores que puede ser una explicación de los 4 pilares del budismo que los explicábamos en nuestro programa en Tailandia. Y la otra teoría que tienen los historiadores es que son diferentes rostros del rey. Cualquiera que sea, quiero decirles que esto es increíble, es impresionante, es un poco difícil lograr imaginarse cómo lograban transportar todo este material y cuántas personas debieron haber trabajado para construir este templo que está inmerso en la selva y que se encuentra en el corazón de la ciudad de Angkor Thom. Todo tiene una conexión astronómica bien interesante y estos misterios aún están por develar. Hay muchas más cosas que vamos a ir viendo y tratando de resolver en nuestro viaje por los principales templos de Siem Reap y esperamos que ustedes estén disfrutando de estas imágenes maravillosas. Continuamos con nuestra travesía. Una danza celestial, una danza de bendición que brinda felicidad a toda la nación. Este es un Buda construido en el siglo XVI. Lo recubrieron en el siglo XIX para protegerlo de la lluvia y para que no se desgastara. En este momento encontramos monjes budistas que cuidan parte del templo y que también se ubican aquí para recibir las donaciones de las personas. A cambio les pueden dar una manillita como esta, en donde les ofrecen protección y bienestar. Y ustedes también pueden encender inciensos y ofrecerlos a Buda. Son rituales que son diferentes para nuestros ojos, pero que no hay que rechazarlos porque sean distintos. Hay que aprender a valorarlos porque son muy bellos y tienen una labor noble finalmente. Nosotros continuamos nuestro recorrido, está haciendo un calor impresionante, la temperatura está altísima, la humedad creo que es del 100%, pero bueno, vale la pena todo este recorrido que estamos haciendo para llevarles a sus pantallas imágenes, historias, pensamientos diferentes y ojalá muchas intenciones para que ustedes decidan salir a explorar el mundo y encontrar historias, como les he dicho, que son incontables. Continuamos nuestra travesía. La ciudad de Angkor Thom fue construida dentro de la cosmogonía hindú, dedicada al dios Vishnu, aunque más tarde se dedicaría al budismo. Dentro de esta magnífica ciudad podrán encontrar cerca de 20 templos, cada uno con una historia y belleza particular. Caminando apenas unos pocos metros saliendo del templo de Bayón, encontramos otro templo hinduista y nos cuentan que es 100 años más antiguo que Bayón. En este templo lo que llama la atención es esta piscina de agua sagrada y también el puente, que es considerado como un puente santo debido a que el rey hacía su caminata para llegar hasta el templo, que era solo para él, no era público y era el lugar donde él iba a orar. Y el puente representaba el arco iris y el camino que unía la parte terrenal con el Dios. Este es el templo Tapom. Taprom es un templo de estilo budista por un rey que es el mismo rey que construyó Angkor Thom. Este templo lo construyó el rey para su madre
que era un rey y un reinado budista, que estuvo en el gobierno, en el trono hasta el 1220. 1191 construyó otro templo para su padre, con sus respectivos nombres. Cuando el templo dejó de usarse, empezaron a crecer los árboles. En este caso, los árboles hacen el templo mucho más interesante que el templo por sí solo. Esta es la galería que colapsó debido a que la tierra seguramente se ablandó por el sistema de acueducto. Entonces, en ese momento colapsó y las torres se vinieron abajo, pero en realidad todo debería estar como se ve aquí. En este momento nos encontramos caminando por un pasillo en donde anteriormente se encontraba la imagen de 1000 Budas. Cuando el templo pasó a ser de budista a hinduista, el rey mandó borrar y destruir todas las imágenes que había de Buda y a reemplazarlas por imágenes que tuvieran que ver con el hinduismo, dedicadas a los dioses Shiva, a Brahma y a Vishnu. Que son los tres dioses más importantes para el hinduismo. Este templo es bien interesante porque se ha querido mantener sombrío un poco, en donde se nota cómo la selva se ha introducido en toda esta parte y ha ganado nuevamente lo que anteriormente fue su terreno. En algunas partes podemos ver tubos o una pequeña grúa, pero esos son trabajos que está haciendo el gobierno de India para tratar de que esto no colapse totalmente. Sin embargo, digamos que el objetivo principal es que la gente pueda observar aquí cómo la selva nuevamente toma lo que es suyo. Aquí vemos una de las pocas torres de estilo budista que aún se mantienen en pie. Muchas ya se cayeron y las otras las transformaron en estilo hinduista. Este lugar resulta ser un escenario perfecto para fotografiar. De hecho, fue escogido por los productores de la película Tomb Raider para poder rodar algunas de las escenas más impresionantes de todo este filme. Una de las escenas y lugares que más recuerdan los visitantes es esta, en donde está este árbol gigante consumiendo prácticamente toda una entrada. Los que vieron la película me imagino que lo tienen muy presente. Para nosotros, más allá del filme, resulta ser una gran experiencia poder caminar por este lugar, imaginarnos toda la historia que esto tiene detrás y también poder ver la fuerza de la naturaleza, pudiendo lograr absorber todo lo que se encuentra a su alrededor. Este árbol que estamos observando tiene aproximadamente 500 años. Otro que tenía como forma de serpiente tiene 600 años. El guía nos cuenta que hay árboles que son buenos para la estructura del templo, ya que ayudan a contenerlo, como este, y hay otros que no son tan buenos porque lo que hacen es aflojar los cimientos y hacer que partes de estas se derriben. Y es ahí donde entra la intervención.
la he pasado visitando templos espectaculares, he sudado como nunca y por eso me merezco el delicioso plato típico de Camboya. Y lo que escogí se llama mo. Es un pescado confitado en salsa de leche de coco con maní, se me olvidó, champiñones, hierbas locales y bueno, vamos a ver. Por supuesto acompañado con arroz de Camboya, uno de los platos típicos de este hermoso país. Vamos a ver cómo me va. Se ve increíble. Delicioso. Lo malo es que no voy a poder trabajar más porque voy a quedar lista para una super siesta. Esto está delicioso, no se imaginan. Está buenísimo. Yo no sé si a ustedes les parezca que se vea rico o no. No importa, hay que aprender a probar todo lo que sea local, así no parezca tan bueno, finalmente siempre tiene un sabor delicioso. Aquí estamos viendo Angkor Wat. Vemos que tiene 5 entradas, cada una con un diferente fin. Una grande para el transporte con elefantes a mano izquierda. Esta central era utilizada solamente por la familia del rey. Y otras puertas utilizadas por los sabios y el resto del pueblo. Hello from Cambodia again. Este es Angkor Wat. Se construyó con arquitectura hindú. Lo construyó el King Soraya II, el cual era un reinado hindú que estuvo en el reinado de 1113 a 1150 y construyó Angkor Wat en honor al dios Vishnu. Angkor Wat hasta hoy en día tiene más de 1000 años, tiene 9 torres y es un número especial porque podría representar 9 sistemas planetarios. También tiene 12 escaleras diferentes para subir y podría representar los 12 meses del año. La forma de construirlo está rodeado de 3 galerías que van alrededor del templo. Vamos a ir a pasar por las 3 galerías. En una de las galerías podemos ver esta imagen del rey que mandó construir Angkor Wat con una corona de oro y de diamantes. A un lado izquierdo están los sabios y al lado derecho como sus consejeros y ministros. Angkor Wat, sin duda alguna, es una de las edificaciones mejor conservadas de todo lo que dejó el Imperio Khmer, debido a que este templo luego fue tomado por los budistas y de esa misma forma fue conservado por ellos. En 1992 la UNESCO lo declara como Patrimonio de la Humanidad, luego de que terminara la Guerra Civil. Aquí vemos unas escaleras originales, no como las de madera en las que subimos ahorita con el guía. Estas escaleras, como ustedes ven, son supremamente empinadas y por el desgaste del tiempo y del clima se dejaron de usar. Lo que intento decir es que no puedo subir a lo más alto de Angkor Wat por no llevar un suéter que me cubriera los hombros. Nada que hacer, esa era la regla. Angkor Wat estuvo ubicada en una próspera región del reino de Camboya. Este reino, nacido en el siglo IX, gozó de gran prosperidad durante cerca de 600 años y experimentó una gran expansión a costa de los países vecinos. Hasta que en el siglo XV la capital del Imperio Khmer o Khmer fue abandonada de la noche a la mañana.
Esto que vemos aquí es Pali, el lenguaje de los monjes budistas. Y esta es una inscripción que hizo el rey en una de las columnas del templo explicando su obra y lo que había hecho aquí. Todas estas razones hacen que Angkor Thom y todos sus templos sean de gran interés para cientos de visitantes, pero también hay un interés particular por develar el misterio de cómo una civilización tan grande, capaz de construir un área casi del tamaño al área metropolitana de Nueva York, de un momento a otro desapareciera. También existe el misterio de cómo esta ciudad está en armonía con el cosmos, algo similar a lo que nos han contado con Machu Picchu, con las pirámides construidas a lo largo de la península de Yucatán y con otros misterios que aún no han sido develados. Una de las teorías que generalmente tratan de dar es que tal vez fue el mal uso de los recursos naturales que para ese momento poseían. Desviaban los ríos, talaron miles de árboles. Todo esto coincide con muchas de las civilizaciones que también desaparecieron, así que el misterio queda a la orden del día para quienes quieran estudiarlo y de pronto tratar de tener una teoría de lo que pasó en estos lugares, de cómo la civilización de un momento a otro desaparece. El ambiente nocturno de Siem Reap es de destacar. Los visitantes suelen pasear por las calles cercanas al mercado nocturno. Allí se encuentran con Pub Street, uno de los sitios más concurridos por turistas que no logran separarse de lo convencional. Mi recomendación es que caminen por los pasajes contiguos al mercado. Es ahí donde encontrarán restaurantes de comida local, atendidos por locales y a precios muy bajos. Recorrimos unos pocos kilómetros para llegar a este punto de chequeo, donde nos damos cuenta que muchas personas vienen a tomar el bote para navegar sobre el lago y poder llegar hasta las villas flotantes. Hello. 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 Esta visita ha resultado estremecedora. Esto que estamos viendo son los cocodrilos pequeñitos que los capturan desde que son bebés, los alimentan muy bien con pescado para luego cuando estén grandes matarlos y utilizar su piel. El recorrido de hoy nos ha traído a un lugar diferente, un poco alejado de toda la riqueza y grandeza de Siem Reap, para poder conocer otro de los lugares que se ha convertido muy famoso por ser el lago más grande del sudeste asiático, un lago que tiene una importancia histórica debido a que también estaba conectado con la gran ciudad de Angkor Thom. En este lugar ocurre un fenómeno natural que también ocurre en el río Nilo, en Egipto. En época de los monzones o en época de lluvias, lo que sucede es que el agua llega a crecer tanto y alcanzar un gran nivel que el mar prácticamente rechaza las aguas del lago, haciendo que su corriente cambie de dirección, prácticamente las devuelve. Y esto de alguna manera beneficia a todas las personas que se encuentran a las orillas del lago debido a que se fertiliza la tierra y de esa manera ellos pueden obtener mejores y más cultivos. En época seca
El lago alcanza a medir 2.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, eso ya es una medida bastante grande, pero en los monzones que van desde junio a octubre, el lago alcanza a medir 26.000 kilómetros cuadrados, es decir que se multiplica 10 veces el tamaño de este gran lago. El lago toca 5 provincias, pero una de esas queda muy cercana a Siem Reap y esa es la razón por la cual muchas personas, turistas, vienen a este lugar a descubrir otro punto que para ellos resulta ser atractivo. Pero más allá del atractivo de ser el lago de agua dulce más grande del sudeste asiático, hay una verdad incómoda que se refleja en este lugar. Paneles solares con los que se surten de energía. Estos paneles solares los compran ellos mismos porque el gobierno en realidad no les provee nada. El lago de Tonle Sap nos muestra una realidad muy diferente a la que vimos ayer en nuestro recorrido por el gran imperio, por los grandes templos construidos con muchas riquezas, por decirlo de alguna manera. El lago de Tonle Sap nos muestra una realidad que es inherente a la historia de Camboya. Es algo muy triste y muy difícil de digerir lo que pasa aquí. Lo que más difícil me parece es que muchas agencias de viajes venden este recorrido como vamos a conocer las villas flotantes de Tonle Sap, y vienen y traen una cantidad de gente en bus, los bajan en un restaurante y ese fue el tour. Y la gente se va feliz tomando fotos de las villas sumidas en la pobreza absoluta, y se van felices de tomar las fotos de niños que ellos, no sé, que tal vez desconocen si han comido o no. Es algo difícil, ¿no? Son realidades que no solamente pasan aquí en Camboya, sino también en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo debido a la corrupción, lamentablemente. Quisimos venir hasta aquí, alejarnos un poco de lo que generalmente le muestran al turista para acercarnos a una pequeña vivienda humilde, pero de gente feliz, con niños felices, que estudian 4 horas al día en una pequeña escuela que tiene el mismo tiempo para todos los niños de la misma edad. Ya cuando superan la primaria pueden ir a un colegio ubicado en el centro de Siem Reap. Mi llamado o lo que queremos hacer hoy en el programa Travesía es ponernos la mano en el corazón y decirle a los viajeros y a los turistas que cuando hagan sus recorridos se planteen qué están haciendo ellos con ir a visitar algún lugar o destino. ¿Por qué no se plantean la idea de un turismo responsable? ¿Por qué no buscar un orfanato, un ancianato o algún lugar en su sitio de recreo para, no sé, poder llevarles algo de ayuda a las personas que habitan ahí? Nosotros vinimos sin nada en los bolsillos y da tristeza no poder hacer algo por ellos, o sea, nos queda como un sentimiento de dolor en el corazón de pensar, ok, estoy aquí, pero ¿qué puedo hacer por ellos? Más allá de regalarles algo de dinero o un chocolate, esperamos que sea por lo menos algo motivante o incentivador para sus vidas. Ha sido una mañana complicada, como les digo, se despiertan muchos sentimientos y bueno, pues en este pequeño espacio por lo menos queremos estar un momentito con la familia. No entienden mucho inglés, pero creo que con el simple hecho de vernos y de ver las cámaras y estar aquí un ratito con ellos, no viéndolos como un espectáculo como lo hacen muchas de las personas que llegan aquí a tomarles fotos y a irse sin saber nada más de sus vidas, pues se siente feo. Por eso quisimos venir hasta aquí, hablar con algunos de ellos, compartir un momentito de nuestro tiempo con ellos y ojalá poderles regalar un abrazo. Todo pasa alrededor del lago, comen, pescan, se bañan, toman agua y sus necesidades van al lago también.
En Camboya tenemos un tipo de gusano diferente de otros países, como China, Japón, Tailandia, Vietnam y Corea. Por allá, el color natural la seda es blanco, pero aquí en Camboya es amarillo. ¿Y la seda que se produce en esta villa, en este campo, se exporta? De aquí no se exporta. Ok, queda para el consumo local. Tenemos la tienda local, pero tenemos la tienda por internet. Los pilares de la casa tienen pequeños cubículos con agua. Eso es para proteger a los gusanos y que no se los coman las hormigas ni otros bichos. Entramos a un módulo en donde vamos a poder ver gusanitos chiquititos comiéndose la hoja de morera. Estos apenas tienen 8 días de nacidos. Aquí tenemos un gusanito, tiene 24 días de edad. Ahí se le alcanza a ver la cabecita completita. Y mañana él tiene 25 días de edad, Sí. no necesitan comer, ellos empiezan a criar los capullos. Si yo le pongo una hojita de morera, Está bien, está bien. Sí. Dale, pone la hoja. Vamos a alimentarlos. Después de matar los gusanos adentro del capullo, lo manda para acá y poner en agua caliente, pero no es tanto, solamente 46 grados. Y él ya los pone aquí, son 80 capullos juntos, hacer un hilo. Esto después de decolorar la seda cruda y la seda fina. Para tejer esta bufanda que tiene 4 metros, la mujer se tarda 2 días. Decías que los diseños son, Lo copia del techo de los templos. los copian de los techos de los templos. Sí. Todos los artesanos, cuando entran aquí el primero, tienen que entrenar por 6 meses todo el proceso completo. Después de 6 meses, ellos pueden buscar una especialidad que cualquier le gusta. Estos son los colores camboyanos que usa cada día. El rojo para domingo, naranja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuando tenemos la fiesta de tradicional, tenemos que usar la ropa depende del color del día. Llegamos a una pequeña villa llamada Kanchankoy. Es una villa en donde viven cerca de 210 familias, todos ellos de escasos recursos, y gracias a fundaciones como la de Jimmy Hoy, que se llama Learning Journeys Cambodia Foundation, pues se está haciendo algo positivo por estas personas.
Personas como Rian, que son ayudantes de esta fundación, han logrado hacer que se pueda cambiar la mente un poco de las personas que vivan aquí y se centren en sembrar y en hacer cosas que puedan ser provechosos para ellos, porque solamente los hombres eran los que tenían la capacidad de salir y conseguir el sustento para sus familias. Ahora, mujeres como ellas siembran champiñones, siembran arroz, siembran otros vegetales, por ejemplo, que pueden venderlos en el mercado a buenos precios. No descuidan sus casas, siguen aquí pendientes de sus niños y de esa manera tienen digamos, una familia más bonita, y de esa forma también se evita la migración hacia Tailandia. Cuando la gente se va a Tailandia sufren muchos problemas, puede que tengan ingresos más altos, pero son explotados, van de ilegales y pues por supuesto el destino de muchas de las niñas va a ser la prostitución. Entonces qué bonito poder resaltar durante todo este recorrido que hicimos por el sudeste asiático, casi terminar con esta bellísima labor que están haciendo fundaciones como las de Jimmy Oil, les repito el nombre, Learning Journeys Cambodia Foundation. Algo muy especial, algo que nos llena un poco el corazón y que nos deja una muestra de alegría saber que hay alguien que está haciendo algo bueno por las demás personas. La forma en la que esta fundación toma los recursos es tocando puertas en los clubes rotativos internacionales, se muestra lo que se está haciendo desde construcción de baños, desde construcción de pilas para aguardar el agua y filtros para que ellos tengan un agua más pura y así evitar la muerte y contaminación de los niños. Entonces queríamos dejarles esta bonita nota que quisimos hacer en este lugar, en Camboya, lejos un poco de todos los recorridos turísticos que se hacen normalmente. Esto es poder llegar a la identidad de un pueblo, conocer sus verdaderas condiciones y dárselas a conocer a ustedes también para que se muestren interesados por fundaciones que se encuentren en su país o fuera de este y se animen a colaborar. Continuamos nuestra travesía. Él es Rian, él es uno de los colaboradores de la fundación. Él nos está contando que el agua luego sale a esos tanques que ustedes ven en el fondo, a los que ya se les construye un filtro para que la gente de la villa pueda venir a tomar agua gratis. Nuestra visita a Camboya la quisimos completar, por supuesto, visitando la capital del reinado de Camboya, es Phnom Penh, una ciudad que tiene historias muy interesantes por contar. Y una de esas es la historia de Tuol Sleng, el Museo de Genocidio. Anteriormente este lugar fue conocido como S21. Entre 1975 y 1979 este lugar fue utilizado como una prisión en donde ocurrieron todo tipo de torturas y donde los pocos sobrevivientes de este lugar narran que fue una verdadera pesadilla lo que ocurrió aquí. Las personas que llegaban a este lugar llegaban con los ojos vendados, los traían en camiones, las personas no tenían ni idea hacia dónde los traían y fueron arrestados por el régimen de Khmer Rouge o los Jemeres Rojos. Ellos, como les digo, hicieron todo tipo de torturas para tratar de encontrar una verdad que nunca les era suficiente, debido a que también hay relatos de los torturadores que decían que habían perdido todo el control de sus mentes y sus cuerpos y en lo único en que lo que estaban interesados era en asesinar. Aquí antes funcionó un colegio y, como les digo, durante ese periodo terrible de guerra civil en el que vivió Camboya en los años 70, pues esto se convirtió en un lugar de las pesadillas de muchas personas. Aquí al fondo vemos 14 tumbas. Estas 14 tumbas se erigen en conmemoración de
las 14 personas, las últimas 14 personas que murieron en este lugar y que sirvieron para darse cuenta de los horrores que se habían cometido aquí, debido a que el S-21 mantenía este lugar en secreto. Y al fondo mío ven uno de los edificios, el edificio A, en donde en esos 3 pisos se realizaron todo tipo de crímenes atroces, en donde muchas personas entraron aquí y nunca salieron vivas. No sé si hay un dato exacto de cuántas personas murieron, vamos a intentar averiguarlo. En definitiva, es un lugar que la gente de pronto no tiene mucho conocimiento, muchas expectativas de lo que viene a ver, pero cuando realizan la visita y se les advierte que hay lugares que es mejor que no entren si son demasiado sensibles, pues ya como que la cosa cambia. Vamos a hacer nuestro recorrido, un recorrido doloroso, pero importante para la historia. Este lugar fue declarado por la UNESCO como un archivo para la memoria histórica del planeta. Así que para nosotros es un honor poder estar aquí llevándoles estas historias de horror que sucedieron en Camboya. Estamos haciendo el recorrido por algunas de las habitaciones que fueron utilizadas para las torturas, para incinerar cuerpos. Se pueden ver fotografías y estas fotografías corresponden a los cuerpos de las 14 personas que dejaron aquí, que no pudieron ocultar, debido a que cuando fuerzas tanto camboyanas como vietnamitas toman el poder nuevamente de Camboya, el S-21 y todos los Jemeres Rojos tuvieron que huir, entonces ellos no alcanzaron a ocultar lo que aquí se estaba dando. Se encontraron tan solo 12.000 registros, los otros fueron destruidos. Más o menos se calcula que murieron aquí cerca de 20.000 personas, entre esos estudiantes, familias completas e inclusive monjes. Esa estructura que se ve ahí era utilizada para tortura. En inicio los estudiantes lo utilizaban para ejercitarse, pero luego cuando el ejército, el Jemer Rojo, fue perdiendo sus cabales, empezaron a torturar a la gente aquí, ubicando a los prisioneros de cabeza. Cuando se desmayaban, los metían sus cabezas en estas pilas de agua, que era con agua contaminada. Una vez se despertaban, continuaban con el interrogatorio. La Guerra Civil de Camboya fue un conflicto armado que se dio en este país entre 1967 y 1975 por los guerrilleros comunistas Jemeres Rojos encabezados por Pol Pot en contra del gobierno del presidente el mariscal Lon Nol. Nosotros nunca olvidaremos los crímenes cometidos bajo el régimen de Kampuchea. De esa forma, en este memorial termina la visita por esta pesadilla por la que vivió Camboya durante años. Y no solo este episodio, sino los otros episodios que marcaron una historia terrible para este país, que hoy, después del 79, continúa su reconstrucción. Una historia muy fuerte, muy difícil, que se le da a conocer a todo el mundo. Desde los niños camboyanos vienen aquí traídos por sus colegios y por sus escuelas para que ellos tengan presente la historia de su país y para que en sus manos esté el futuro de este mismo y que traten de que hechos como este jamás vuelvan a ocurrir. Es un recorrido muy interesante, bastante conmovedor, y definitivamente algo recomendado que ustedes tienen que hacer cuando visiten la ciudad capital de Phnom Penh en el Reinado de Camboya.
Turismo negro es una forma de turismo que se da en lugares asociados con muerte y tragedia. Sin embargo, la importancia de estos lugares, más allá del sufrimiento, se valora es por su peso histórico, para que hechos tan violentos como los sucedidos en Camboya no se repitan en ningún lugar del mundo. A 14 kilómetros al sureste de Phnom Penh llegamos a una aldea conocida como Suon Eng. En este mismo lugar se encuentra el centro de genocidio que lleva el mismo nombre, uno de los centros de genocidio más grandes que se encontraron en el país, aparte de otros 300 que se encuentran dentro del territorio camboyano. En este lugar vamos a poder apreciar unas imágenes que en realidad van a ser muy fuertes y que muestran de una manera cruda lo que sucedió durante los años de la guerra civil a manos de los Jemeres Rojos. Parte de lo que vimos hace poco en el Museo del Genocidio se complementa con la visita a este centro o campo de exterminio. Esta estupa que ustedes ven al lado se erige en conmemoración a todas aquellas personas que murieron en este campo. Se encontraron cerca de 20.000 cuerpos y se ubicaron los cráneos, partes de sus esqueletos dentro de esta estupa que tiene 17 niveles. 17 recordando la fecha en la que el ejército de los Jemeres Rojos llega a Phnom Penh. Y dentro de este lugar, dentro de esta estupa, se van a poder observar que hay los huesos más grandes pertenecientes a las piernas, a los brazos, a los maxilares, se encuentran en la parte de arriba, mientras que los cráneos se ubicaron en la parte de abajo. Es impresionante poder identificar cráneos de hombres, de mujeres y de niños. También es fácil identificar también las razones de su muerte. Todos ellos fueron asesinados con armas contundentes, no con balas porque les salía muy costoso, así que para ellos era mucho más fácil poder matarlos con lo que tuvieran a la mano, que generalmente eran herramientas de agricultura. En todo este recorrido ustedes van a poder enterarse también de algunos testimonios de personas que sobrevivieron. Algunos de ellos son desgarradores, personas que perdieron a toda su familia, que vieron cómo los asesinaban. La historia de cómo tuvieron que ser presentes o cómo estar presentes en el momento en que sus bebés morían por hambre, porque ellas no tenían cómo alimentarse, no tenían cómo producir leche y tampoco podían alimentar a sus recién nacidos. Una historia bastante dura, bastante fuerte, y las imágenes que vamos a ver a continuación nos relatan todas las atrocidades que sucedieron solamente en este campo de genocidio. Recordemos que se encontraron más de 300 en todo el territorio camboyano. Esta es una de las 129 fosas comunes que se encontraron en un área de 2.4 hectáreas. El conteo dice que se asesinaban cerca de 300 personas al día. Después de que cae el régimen de los Jemeres Rojos, empiezan a darse cuenta de todos estos campos de exterminio, de todas estas fosas, de todas las tumbas, y cuentan que el tumulto de cuerpos era impresionante, que se acumulaban, que el olor era impresionante, y también cuentan que las tumbas ya se cedían y que dejaban al desprovisto imágenes aterradoras.
Continuamos desde Phnom Penh, capital del reinado de Camboya. El centro de la ciudad es algo caótico y hay que tener cuidado a la hora de cruzar las calles por la ausencia de semáforos. Uno de los lugares visitados por los turistas es el Palacio Real, residencia de los reyes de Camboya desde su construcción en 1866. El palacio se encuentra ubicado a orillas del río Mekong y se construyó en 3 secciones: la Pagoda de Plata, el Palacio Quemarín y la Sala del Trono. Su construcción tomó varios años y algunos edificios fueron terminados apenas a principios del siglo XX. Phnom Penh ha sido capital de Camboya desde la colonización francesa y ha crecido hasta convertirse en el principal centro económico, industrial, político, cultural y diplomático de Camboya. Phnom Penh conserva importantes tesoros arquitectónicos, religiosos, históricos y espacios para la recreación y el encuentro. Uno de los planes recomendados para hacer en Camboya, en Phnom Penh, es navegar por sus ríos Mekong y Tonle Sap. Recordemos que el río Mekong pasa por Laos, por Tailandia y llega a Camboya, mientras que el Tonle Sap recorre parte de Camboya y parte de Vietnam. Así que los viajeros, cuando quieran recorrer estos países, una forma de hacerlos es navegando por sus ríos. Algo muy interesante pasa con el río Mekong y es que cuando hay época de lluvias crece tanto su cauce que obliga a que el río Tonle Sap devuelva su corriente, hecho que le resulta beneficioso al lago Tonle Sap porque se llena de muchísimos peces. La hora perfecta para hacer este tipo de recorridos es en la tarde, ya que a la gente le gusta poder apreciar el Gran Palacio o el Palacio Royal o el Palacio Real con el atardecer. Es un paseo bastante agradable sobre 2 ríos de gran importancia para Camboya y, como les digo, ríos que recorren parte de los países del sudeste asiático. Llegamos al final de nuestra travesía por el sudeste asiático. Singapur, Indonesia, Tailandia y Camboya nos llenaron de experiencias únicas e inolvidables. Esperamos que el sol siempre brille para todos ellos. Continúen con nosotros después de comerciales.